Hola, sean bienvenidos todos a este su canal Salomoncito te explica. El día de hoy vamos a resolver un problema de programación lineal, el cual dicta de la siguiente manera. En una fábrica de dulces navideños se preparan dos surtidos para lanzarlos al mercado. El primero se vende a 450 pesetas y contiene 150 gramos de polvorones, 100 gramos de mantecados y 80 gramos de roscos de vino. El segundo surtido se vende a 560 pesetas y contiene 200 gramos de polvorones, 100 gramos de mantecados y 100 gramos de roscos de vino. Se dispone de un total de 200 kilogramos de polvorones, 130 kilogramos de mantecados y 104 kilogramos de roscos de vino. La empresa de embalajes solo le puede suministrar 1200 cajas. La pregunta es, ¿cuántos surtidos de cada tipo convendría fabricar para que el beneficio sea máximo? Ok, lo primero que debemos hacer para resolver este problema es plantearlo como un problema de programación lineal. Es decir, tenemos que plantearlo de una forma que maximizar el beneficio que depende de dos variables sujeto a un conjunto de restricciones. Esto es un problema de programación lineal. Esto es plantear de programación lineal un problema. Es decir, vamos a tener una función objetivo que vamos a querer maximizar en este caso, porque eso indica la pregunta: ¿cuántos surtidos de cada tipo se convendría fabricar para que el beneficio sea máximo? Que maximizar el beneficio. Ok, entonces para esto vamos a ver cuáles son los datos del problema. Dice que se van a preparar dos surtidos o dos paquetes, ¿no? Es decir, paquete 1 y paquete 2. El primer paquete se vende a 450 pesetas, es decir, cada paquete 1 se va a comercializar en 450 pesetas y cada paquete 2 se va a comercializar en 560 pesetas. Es decir, el productor lo va a vender a 560 el paquete 2 y 450 el paquete 1. Ahora, la siguiente información que nos proporciona el problema es los insumos que se necesitan para elaborar cada uno de los dos paquetes. Los insumos serán polvorones, mantecados, roscos de vinos y embalajes. Estos embalajes son cajas, ¿sí? O envoltorios en los que se va a depositar cada uno de los paquetes, o con los que se va a hacer cada uno de los paquetes, ¿ok? Entonces, notemos que la información dice que para el primer paquete contiene 150 gramos de polvorones, 100 gramos de mantecados y 80 gramos de rosco de vino. Y eso pues va a necesitar una caja o un envoltorio para empaquetarlo. Mientras que el segundo surtido contiene 200 gramos de polvorones, 100 gramos de mantecados y 100 gramos de roscos de vino. Y de la misma manera se va a necesitar una caja para envolverlo. Ok, entonces la pregunta es ¿cómo colocamos todos estos datos en un problema de programación lineal? Primero veamos que la función a optimizar, o en este caso a maximizar, pues va a ser el beneficio, es decir, el beneficio que obtenga de vender el paquete 1 y el beneficio que obtenga de vender el paquete 2. Vamos a definir quiénes van a ser las variables, es decir, la pregunta dice ¿cuántos surtidos de cada tipo? Como son dos tipos, entonces voy a usar dos variables. Entonces X será los de tipo 1 y Y serán los de tipo 2. X va a anotar el número de surtidos o de paquetes de tipo 1. Mientras que Y es el número
de paquetes de tipo 2. Ok, y entonces una vez declaradas las variables, que X es el número de paquetes de tipo 1 e Y es el número de paquetes de tipo 2, entonces obviamente el beneficio es la cantidad que yo venda de paquete 1 al precio que lo voy a vender, que en este caso es 450, más la cantidad que yo venda del paquete 2 multiplicada por el precio de venta, que es 560. Es decir, mi función de beneficio o la función que quiero optimizar o maximizar es 450x más 560y. Ahora, el siguiente paso es ver quiénes son las restricciones y cuántas restricciones voy a tener. Entonces, obviamente voy a necesitar polvorones en cada uno de los casos, mantecados y roscos de vino y cajas. Entonces voy a tener una restricción por cada insumo, es decir, voy a necesitar polvorones para hacer paquetes de tipo 1 y para hacer paquetes de tipo 2. Entonces, como X es el número de paquetes de tipo 1, quiere decir que pues 150 gramos, la cantidad de paquetes que voy a fabricar de tipo 1 por los 150 gramos de polvorones va a ser el total de gramos que voy a necesitar de polvorones para el paquete 1 o para los paquete 1. Análogamente, los 200 gramos para el paquete 2. Y esto no debe superar los 200 kilogramos de polvorones. Es decir, porque se dispone un total de 200 kilogramos de polvorones. Entonces, eso no debe exceder, entonces debe ser menor o igual que 200 kilogramos. ¿Sí? Ok. Entonces, 200 kilogramos porque es lo que se tiene disponible. Voy a hacer lo mismo con la siguiente información. Entonces son 100x más 100y debe ser menor o igual que lo que se tiene disponible de mantecados. Dice que se tienen disponibles 130 kilos de mantecados. Entonces son menor o igual que 130 kilogramos de mantecados. Y ahora roscos de vino, 80x más 100y debe ser menor o igual, dice que porque se dispone 104 kilos de roscos de vino. Entonces debe ser menor o igual que 104 kilogramos de roscos de vino. Entonces, vean, es 200 de polvorones, 130 de mantecados y 104 de roscos de vino. Ahora, me falta agregar la información acerca de los embalajes o de las cajas. Entonces, quiere decir que voy a necesitar una por cada paquete de tipo 1 y una por cada paquete de tipo 2. Eso quiere decir que el número de paquetes de tipo 1 más el número de paquetes de tipo 2 va a ser menor o igual que 1200 cajas, porque es lo que la empresa de embalajes le puede suministrar. Entonces esto es menor o igual que 1200 cajas. Ok, tal pareciera que hemos terminado de plantear el problema, pero hay un detalle que no hemos considerado o que no hemos visto hasta ahora. En las tres primeras restricciones, del lado izquierdo de la desigualdad las unidades son gramos y del lado derecho son kilogramos. Entonces están en unidades diferentes. Lo que debemos hacer es colocarlos en la misma unidad. Es decir, yo en este caso voy a cambiar, en lugar de kilogramos voy a multiplicarlos por 1000 para hacerlos gramos. Ustedes podrían cambiar los gramos a kilogramos. Pero bueno, entonces para cambiar el lado derecho de las desigualdades
de las tres primeras desigualdades a gramos, debemos de multiplicar cada numerito por 1000, porque en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Entonces lo multiplicamos y entonces mi problema al final es maximizar la función de beneficios en XY, y esto es 450x más 560y sujeto a un conjunto de restricciones que es 150x más 200y menor o igual que, ojo, es multiplicar 200 por 1000, esto es 200.000. Y entonces es 100x más 100y menor o igual que 130.000. Y la tercera es 80x más 100y menor o igual que 104.000. Y por último, x más y menor o igual que 1200. Hemos logrado plantear el problema o escribirlo de forma matemática para ahora sí aplicarle el método gráfico. Vamos a solucionarlo por el método gráfico de programación lineal. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos primero es modificar un poco el conjunto de restricciones, como despejando en cada una de las restricciones la variable y. Entonces esto es y es menor o igual que 200.000 menos 150x entre 200. Y es menor o igual que 130.000 menos 100x entre 100. La siguiente es y menor o igual que 104.000 menos 80x entre 100. Y por último, y menor o igual que 1200 menos x. Entonces vamos a simplificar un poco. Entonces esto me queda de la siguiente manera. Entonces es y menor o igual 200.000 entre 200 es, ojo, voy a eliminar estos dos ceros con estos dos ceros y me van a quedar 2000 entre 2, que es 1000. Después menos, ahora tengo que dividir menos 150 entre 200. Voy a eliminar este 0 y me queda 15 entre 20, pero 15 entre 20 es 5 por 3 y 4 por 5. Entonces se eliminan los 5 y me queda 3 cuartos. Entonces es menos 3 cuartos de x. ¿Ok? Y así la segunda desigualdad también es y menor o igual. Ahora lo mismo, 130.000 entre 100, elimino los dos ceros y me queda 1300. 1300 menos, y ahora 100 menos 100 entre 100 es menos x. La tercera es y menor o igual que, ahora 104.000 entre 100, elimino los dos ceros y me queda 1040. 1040 menos 80 entre 100, quito el 0 y es 8 entre 10, que esto es igual a 4 entre 5. Sí, porque tenemos 8 entre 10 y esto es 4 quintos. Menos 4 quintos de x. ¿Sí? Y entonces ya voy con la última, y esto es, ya no hay nada que simplificar aquí. Simplemente me queda de la siguiente manera el sistema de desigualdades. Ahora, una vez que tenemos despejada la y, vamos a hacer una pequeña modificación más. Vamos a sustituir todos los símbolos de desigualdad por igualdades. Entonces me va a quedar y igual a 1000
menos 3 cuartos de x, y igual a 1300 menos x, y igual a 1040 menos 4 quintos de x, e y igual a 1200 menos x. Y ok, entonces, ¿esto para qué? Para poder dibujar una línea en el plano cartesiano. Ok, cabe mencionar que x, como declaramos las variables, es un número de paquetes de tipo 1 e y es un número de paquetes de tipo 2. Entonces, x e y no pueden ser negativos, es decir, vamos a estar restringidos a el primer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, vamos a dibujar cada una de estas rectas, y para lo cual es suficiente tener un par de números, un par de puntos por los que pasa cada recta. Ahora, estos puntos no los vamos a considerar cualquiera, vamos a calcular los cortes con los ejes coordenados, es decir, donde L1 corta al eje X y donde L1 corta al eje Y, y así para cada recta. Entonces vamos a hacerlo primero con la recta 1. L1 es Y igual a 1000 menos 3 cuartos de X. Vamos a ver dónde esta recta L1 corta a los ejes coordenados, es decir, al eje X primero. Y ahora pensemos, ¿qué debe pasar para que la recta cruce al eje X? Pues esto es cuando Y es igual a 0. Es decir, sustituimos Y igual a 0 en esta ecuación y despejamos la variable X. Entonces tenemos que 0 es igual a 1000 menos 3 cuartos de X. Y entonces 3 cuartos de X es igual a 1000. Y eso implica que X es igual a 4 por 1000 entre 3. Y esto es 4000 entre 3. Y entonces el punto de intersección es 4000 entre 3, 0. Porque Y es igual a 0. Y ahora hago lo mismo, pero con la intersección del eje, con el eje Y, y esto es cuando X es igual a 0. Es decir, sustituyo X igual a 0 en esta ecuación. Y entonces tengo Y es igual a 1000 menos 3 cuartos por 0. Y esto es 1000. Por lo tanto, el punto de intersección es 0,1000. Y ahora, entonces, L1 tiene puntos de intersección 4000 tercios, 0 y 0,1000. Ahora, esto lo tenemos que hacer con las otras 3 rectas. Hacer con L1, con L2, con L3 y con L4. Y con L1 lo acabamos de hacer, entonces nos toca con L2. Entonces L2 es Y igual a 1300 menos X. L2 es igual a Y 1300 menos X. ¿Sí? Entonces 1300 menos X. Ok. Ahora vamos a hacerlo. Entonces la intersección con el eje X. Y esto es cuando Y es igual a 0. Y entonces es 0 igual a 1300 menos X. Y eso implica que X es igual a 1300. Y por lo tanto, el punto de intersección es 1300,0. Con el eje Y, que es cuando X es igual a 0. Y entonces es Y es igual a 1300 menos 0, que es 1300. Por lo tanto, el punto de intersección es igual a 0,1300. Por lo tanto, L2 tiene intersecciones en 1300,0 y
0,1300. Ahora sigamos con L3. Voy a pasar a la siguiente columna. L3 es Y igual a 1040 menos 4 quintos. Entonces lo copiamos. Entonces escribimos L3 y pegamos lo que recién copiamos. Entonces esto es, vamos a cambiarle el color para seguir en el mismo orden. Vamos a encontrar la intersección con el eje X, que es cuando Y es igual a 0. Y entonces escribimos 0, sustituimos 1040 menos 4 quintos de X. Y esto es 4 quintos de X es igual a 1040. Y entonces X es igual a 1040 por 5 entre 4. Vamos a simplificar un poco. Vamos a dividir 1040 entre 2. Que 1040 entre 2 son 520. Entonces esto es 520 por 5 entre 2. Y ahora sí, otra vez 520 lo vamos a dividir entre 2. Entonces dando un total de 260. Entonces es 260 por 5. Y ahora sí, multiplicamos 260 por 5 para obtener el resultado. 260 por 5, esto es 5 por 5, 0 es 0, 5 por 6 30, se llevan 3, 5 por 3 15 y 3 18, 1800. Lo borramos para tener un espacio. Y entonces, por lo tanto, el punto de intersección es 1800, 0. Corroboramos la cuenta porque equivocarse en este paso es muy sencillo. Vamos a corroborarla. 5 por 0 es 0, 5 por 6 30, se llevan 3, 5 por 2 10 y 3 es 1300. Vean cómo nos equivocamos. Entonces lo corregimos, 1300,0. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos encontrado la intersección con el eje X, hacemos lo mismo con la intersección con el eje Y. ¿Sí? Entonces, borramos la cuenta. Y ahora lo hacemos la intersección con el eje Y. Entonces es cuando X es igual a 0. Y entonces tenemos que Y es igual a 1040 menos 4 quintos por 0. Y esto es 1040. Entonces el punto de intersección es 0,1040. Hemos terminado con la recta 3. Entonces, por último, vamos a hacerlo con la recta 4. La recta 4, recordemos que es 1200 menos X. Vamos a copiarlo y lo pegamos acá. Entonces, vamos, L4 es Y es igual a 1200 menos X. Vamos a cambiar el color para tenerlo de la misma manera. Y entonces es esto. La intersección con el eje X se da cuando Y es igual a 0. Y entonces sustituimos el 0, es igual a 1200 menos X. Y entonces X es igual a 1200. Por lo tanto, el punto de intersección es 1200,0. Ok, ahora por último buscamos la intersección con el eje Y, y esto es cuando X es igual a 0. Entonces sustituimos X igual a 0 en esta ecuación, y entonces es Y es igual a 1200 menos 0, que es igual a 1200. Por lo tanto, el punto de intersección es 0,1200. Ok, hemos terminado con las 4 rectas. Entonces vamos a
escribir o vamos a copiar este resumen, es decir, los puntos, para proseguir a dibujar cada una de las rectas en el plano cartesiano. Entonces las rectas con los cruces de L1, los cruces de L2, los cruces de L3, los cruces de L3 son estos dos, los copiamos y los escribimos acá abajo y escribimos L3, puntos de intersección es este 1300,0 y este 1040,0,1040. Voy a cambiarles el color para tenerlos en un mismo tono todos. Entonces color verde. Y por último los puntos de intersección de L4. De L4 tiene puntos de intersección 1200,0 y 0,1200. Entonces los voy a copiar, los voy a pegar y vamos a cambiarles un poquito el color para tenerlos todo del mismo tono. Ok, entonces esas son las rectas que vamos a dibujar en el plano cartesiano y más precisamente en el primer cuadrante del plano cartesiano, porque recordemos que no tiene sentido números negativos, porque mi variable x y mi variable y representan cantidades de paquetes. Entonces vamos a dibujar plano cartesiano. Ok, entonces vean, notemos que en x hay dos puntos que son iguales, el 1300,0, es decir, dos rectas van a tener al 1300,0 como extremo. Ojo, este 1300 no sabemos si es más chico que el 4000,3. Entonces vamos a ver, vamos a escribir de manera decimal este 4000 tercios. Vamos a hacer la división, es 4000 entre 3, esto es 1 sobre 1, 3 sobre 1, 3 sobre 1, 3 sobre 1 y un punto decimal y es periódico. Entonces este numerito es 1333.3 periódico. Ok, entonces ya tenemos un punto de referencia para escribirlo en la recta real. Ok, entonces vamos a dibujar este punto 1300,0. Entonces 1300,0, ojo, va a haber uno a la derecha de 1300,0, entonces voy a tratar de dejar un espacio para dibujar este punto. Entonces voy a escribir en esta parte, este punto va a tener coordenadas 1300,0. Ok, ahora este punto será extremo de dos rectas, de las rectas L2 y L3. Entonces, de la misma manera hay que ver, notemos que este punto es el que va a ir hasta arriba y después en orden descendente seguirá este y después el 1040. Entonces debo dejar espacio entre el 1300 y el 1040 para dibujar el 1200. Ok, entonces voy a dibujar 1300 hasta arriba, esto es 0,1300, y un poco más abajo voy a escribir, voy a dibujar el 0,1040 y entonces voy a dibujar L2 y L3. Esta será L2 y esta será L3 y las etiquetamos. La recta verde será L3 y la recta roja será L2.
Ya he dibujado L2 y L3. Me falta dibujar L4 y L1. Dibujaré L1 primero. Entonces el siguiente punto es 1333.333 periódico, coma 0. Entonces esto será, lo voy a dibujar aquí y entonces tiene coordenadas 1333.3 periódica, coma 0. Y el otro punto es 0,1000. Entonces el 0,1000 lo voy a dibujar. El 0,1000 está abajo del 0,1040. Entonces está aquí el 0,1000. Ok, una vez que hemos dibujado estos dos puntos, los vamos a unir de color morado. Obviamente esta recta morada va a cruzar a las dos rectas anteriores, a la roja y la verde. Ok, y por último me resta dibujar el 1200,0 y el 0,1200. Esto lo voy a dibujar de azul. Y entonces voy a dibujar el 0,1200. Está por aquí. Y escribir sus coordenadas 0,1200 y el 1200,0. Ojo, en este caso el 1200,0 debe estar como por aquí, pero no hemos hecho el dibujo milimétricamente. Entonces debemos ver cómo está o por dónde pasa con estos cruces respectivos. Entonces vamos a ver si pasa sobre este punto, por encima de este punto o por debajo de este punto. Y análogamente por este punto, por arriba o por abajo. Tenemos que ver eso. Entonces para eso tenemos que sacar las coordenadas de los puntos de intersección para ver más o menos por dónde pasa la recta. Por arriba, sobre el cruce o por debajo del cruce. Recordemos que la recta morada es la recta L1 y entonces este punto tiene coordenadas X, Y y se encuentra sobre la intersección de L1 con L2 y este punto tiene coordenadas X, Y y es la intersección de L1 con L3. Vamos a calcular cada una de estas tres intersecciones. Entonces vamos a ver quiénes son L1, L2 y L3. Las voy a copiar de nueva cuenta. Y entonces tengo L1, L2 y L3 copiadas y las voy a escribir o pegar del otro lado. Entonces estos son L1, L2 y L3. Vamos a calcular primero el punto cuyas coordenadas son la intersección de L1 y L2. Entonces tomo L1 y L2, las copio, las pego y las igualo. Y encuentro X para después encontrar Y. Entonces es menos 3/4 de X más X es igual a 1300 menos 1000. Y entonces 1/4 de X es igual a 300. Y eso implica que X es igual a 1200. Tengo 1200 y entonces Y es igual a 1300 menos 1200 y es 100. Por lo tanto, la intersección L1 con L2 tiene coordenadas 1200,100. Lo escribimos acá, 1200,100.
100. Hacemos lo mismo con L1 y L3. Entonces vamos a igualar L1 que es 1000 menos 3 cuartos de X, lo vamos a igualar con L3 que es 1040 menos 4 quintos de X. Y resolvemos. Entonces es menos 3 cuartos de X más 4 quintos de X es igual a 1040 menos 1000. Y entonces tengo que resolver la fracción 4 quintos menos 3 cuartos. Y esto es 20, 16 menos 15. Y esto es 1 entre 20. Y entonces 1 entre 20x es igual a 40. Y esto implica que x es igual a 20 por 40. Y entonces x es igual a 800. Entonces la coordenada en x es 800 y por lo tanto la variable y tiene coordenada en 1000 menos 3 por 4 de 800. Y esto es 1000 menos 3, 800 entre 4 son 4 por 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es 200. Entonces es 3 por 200 y esto es 1000 menos 600 y esto es 400. Por lo tanto, la intersección de L1 con L3 tiene coordenadas L1 con L3 tiene coordenadas 800, 400, ¿sí? 800, 400. Pues tiene coordenadas 800, 400. Ok, ahora sí tenemos las coordenadas de cada una de las intersecciones. Recuerden que esto lo estoy haciendo para ver dónde coloco la pareja del punto azul, que es la pareja 0,1200. ¿Sí? Entonces, ahora sí, entonces voy a borrar las cuentas para que tengamos espacio para hacer unas nuevas cuentas. Ok, entonces voy a eliminarlas. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Ok, entonces quiero ver, es punto por punto, quiero ver si mi recta L4 pasa por abajo de esta intersección, sobre la intersección o por encima de la intersección. Entonces, como este punto tiene coordenadas 800, 400, entonces voy a evaluar el 800 en L4 y ver si ese número es más grande, igual o menor que 400. Entonces en L4, recordemos que L4 tiene ecuación y igual a 1200 menos x. Recordemos que L4 es y es igual a 1200 menos x. Ok, entonces voy a evaluar 800. Evalúo 800 igual a x en L4. Y entonces y es igual a 1200 menos 800 y esto es 400. Ok, notemos que me salió el mismo valor para y. Eso quiere decir que mi recta L4 pasa exactamente por este punto. Entonces lo voy a dibujar. Entonces este punto es color azul. Y ahora lo mismo hago para ver si pasa por abajo, sobre el cruce o por arriba de esta recta, de este cruce. Ok, entonces este cruce tiene coordenadas 1200. Entonces evalúo
en L4 el 1200. Entonces ahora evaluar x igual a 1200 en L4. Entonces evalúo y es igual a 1200 menos 1200. 1200 menos 1200, esto es 0. Entonces esto es 0. Entonces quiere decir que pasa por abajo. Incluso quiere decir que mi punto azul está exactamente aquí abajo de este cruce. Entonces está aquí. Por lo tanto, ahora sí ya puedo dibujar mi recta L4, que ya sé que pasa por el cruce. Ya sé que pasa por el cruce. Y termina en 1200,0. Ok, esas son mis 4 rectas en un mismo plano, en el mismo plano cartesiano, dibujadas sobre el primer cuadrante. Voy a borrar las cuentas porque aún no hemos terminado. Lo que nos falta hacer es encontrar la región factible de puntos que cumplen todas las restricciones. Es decir, para esto voy a copiar una de las modificaciones que hice al conjunto de restricciones. La primera simplificada, que la copio para analizar un poquito mejor. Vamos a analizar un poquito mejor para encontrar la región factible. Y entonces voy a mover un poquito esto para acá y voy a acomodarlo un poquito mejor para tener un poco más de espacio. Entonces esto es para acá, y entonces este de aquí lo voy a copiar un poquito más arriba. Y ahora sí, ve, tengo mi recta 1 morada, mi recta 2 roja, mi recta 3 verde, mi recta 4 azul. Y entonces vamos a empezar a dibujar las regiones. De L1 dice que lo que está por abajo de la recta L1, es decir, esta es mi L1, es la morada, y entonces lo que está por abajo, pero en el primer cuadrante. Entonces es esta región. Esta región la voy a colorear de morado. Entonces elijo el color morado y la marco de color morado. Esta fue mi recta L1 y ahora voy con la recta L2. La misma manera es todo lo que está por debajo de la recta L2. Mi recta L2 es esta, entonces marco de rojo todo. Recta L2 es esta. Mi recta L3 es verde, y de la misma manera es todo lo que está por debajo de la recta 3. Entonces mi recta 3 es esto, es mi recta 3. Y por último mi recta 4, lo mismo, es lo que está por debajo. Y entonces la última es la azul. Entonces seleccionamos el color azul y esto va por abajo. Ahora la pregunta es, ¿quién es mi región factible? Es decir, los puntos, el conjunto de puntos que cumple con todas las desigualdades. Esto es la intersección de todo, y entonces voy a colorear la intersección de todo. Si ven, es decir, la región del primer cuadrante, que es morada, verde, azul y rojo. Es decir, sin pasarme es esto, hasta aquí y aquí. Esta es mi región factible. Es decir, todo lo que está en este cuadrilátero. Con vértices, los vértices son B1, que es el 0,0, V2, que es este punto que es 1200,0,
0, porque justamente está debajo del punto de cruce de L1 y L2. Mi vértice 3, que no sé sus coordenadas aún, y mi vértice 4, que es el 0,1000. Entonces vean, tengo un vértice, dos vértices, tres vértices y 4 vértices. Entonces me falta encontrar las coordenadas de este punto, pero notemos que ese punto de intersección es la intersección de L1 con L3 y con L4. Es decir, es la intersección de L1 con L3. Entonces la intersección de L1 con L3 ya la teníamos aquí, y entonces es 800,400. ¿Sí? Entonces ya tengo todos los vértices. Mis vértices V1 es igual a 0,0, V2 es igual a 1200,0, mi vértice 3 es 800,400 y por último mi vértice 4 es 0,1000. Y recordemos que mi función a maximizar es mi beneficio que depende de X y de Y, y mi beneficio es 450X más 560Y, 450X más 560Y. Esa es la función que tengo que maximizar, es decir, esta es igual a esta. Y ahora solo me queda evaluar cada uno de los vértices. Entonces voy a evaluar F en B1, que esto es igual a F en 0,0, y esto es 450 por 0 más 560 por 0. Y esto es 0 más 0 es 0. Y ahora F en V2, esto es F en 1200,0, y esto es 450 por 1200 más 560 por 0. Y esto es, vamos a hacer la operación 1200 por 450. Vamos a hacer la operación, es 0, 0, 0, 1, es 0, 0, 5 por 2, 10, se lleva 1, 5 por 1, 5 y 1, 6. Y por último, todo por 4, y entonces me queda 0, 0, 8, 4. Y entonces el resultado de esta operación es 0, 0, 0, 1, 6, 6, 12 y 2, 14 y 5. Es decir, 54. Es decir, 541,000. 541,000. Ok. He terminado con el vértice 2. Ahora voy a hacer el vértice 3. Y esto es F evaluado en 800,400. Y esto es 450 por 800 más 560 por 400. Vamos a hacerlo de la misma manera. Aquí es un poquito más fácil. Voy a multiplicar 45 por 8 y le voy a agregar 1, 2, 3 ceros. Entonces 5 por 8, 40, se llevan 4. 4 por 8, 32 y 4, 36. Entonces le voy a agregar, son 360 y le voy a agregar 1, 2, 3 ceros. 1, 2, 3. Más, ahora multiplico 56 por 4. 4 por 6, 24. 4 por 5, 20 y 2, 22. Son 224 y le agrego 1, 2, 3 ceros. Entonces 1, 2, 3
ceros. Entonces, listo, vamos a hacer esa suma. Son 360,000 más 224,000. Entonces voy a simplemente sumar el 360 y el 224 y le voy a agregar los 3 ceros. Es 4, 8, 5. Y entonces esto es 584,000. Voy a borrar mis cuentas para hacer el siguiente vértice, que es el vértice 4, el último vértice. Es F en B4 y esto es el 0,1000. El 0,1000, F en 0,1000. Y esto es 450 por 0 más 560 por 1000. Y esto es 0 más 560 y le agrego 3 ceros. 1, 2, 3. Entonces vean, ya tengo todos los cálculos. 0, 541,000, 584,000 y 560,000. Como el objetivo es maximizar el beneficio, entonces elijo el más grande, que es 584,000, y por lo tanto, el número de paquetes que se deben elaborar son 800 de tipo 1 y 400 de tipo 2. Y con esto se termina el ejercicio. Espero le haya sido de utilidad y recuerden visitar este canal para más videos y espero que haya quedado claro. Nos vemos hasta pronto.